Criatura en la Claro, entrada del diario del guardaparques. Sucedió hace 5 años. La conclusión oficial fue que su muerte fue causada por un ataque de un oso salvaje. Ya sabes, cuando un oso se acostumbra un poco demasiado a comer comida humana, así que ya no se siente amenazado y ataca a un humano. Todos saben que no fue un oso, sin embargo. Los osos no dejan heridas así, y seguro que no posan el cuerpo a unos 20 metros en un árbol muerto. Sí, dije posar, pero antes de entrar en los detalles, debería explicarte un poco sobre mí. Soy guardaparques en un popular parque nacional en el norte de Estados Unidos. No quiero decir exactamente cuál, aunque dudo que mantenga mi trabajo por mucho más tiempo de todos modos. Esa es parte de la razón por la que estoy publicando esto. Necesito contarle a alguien más esta historia, y como dije, mis colegas no quieren hablar de ello. Ser guardaparques me ha dado muchas historias extrañas, y todos están acostumbrados a que pasen cosas raras en el bosque, pero esto fue a un nivel completamente diferente. Durante días, recibimos informes de campistas y excursionistas sobre ruidos extraños provenientes de una sección de un bosque profundo, gruñidos, aullidos, incluso voces que sonaban humanas. Equipos y comida habían desaparecido de los campamentos remotos. Todo bastante típico que se puede explicar fácilmente. Muchos animales roban comida, hacen ruidos extraños y hasta las voces humanas pueden explicarse por el sonido que hacen los zorros y los pumas por la noche. Pero necesitábamos investigar de todos modos porque un animal que está condicionado a la comida humana es peligroso, así que enviamos a nuestro guardaparques veterano, Craig McKay. Este tipo había estado trabajando allí durante 30 años, era un experto en el aire libre y fue mi mentor cuando comencé. Como siempre, se lanzó a la tarea, siempre ansioso por adentrarse en el bosque, aunque estaba envejeciendo. Ahora haré una pausa y dejaré que Craig cuente el resto de la historia. Bueno, su diario tendrá que contar el resto de la historia porque no está vivo para hacerlo. Encontré su diario, una linterna y su mochila dentro de una pequeña cueva cerca de la ubicación de su cuerpo, un par de días después de que no regresó y enviamos un grupo de búsqueda para encontrarlo. No he compartido este diario con nadie, ni siquiera con los otros guardaparques, hasta ahora. No estoy muy seguro de por qué lo he mantenido oculto, aparte de que la verdad parecía tan retorcida y irreal que no quería que dañara la memoria de la gente sobre Craig. Ni siquiera estoy seguro de si yo mismo lo creo. Todo lo que sigue es lo que él había escrito durante los 2 días que estuvo en su excursión por el bosque, 21 de octubre de 2011, día 1. Hoy fue un día largo, y no puedo decir que haya avanzado mucho. He caminado unas 15 millas a lo largo del día, comenzando en el barranco donde comenzaron los informes y terminando en mi campamento actual, que está en el lado suroeste de Bald Knob. Creo que es un lugar lo suficientemente bueno para mantener un ojo en cualquier cosa que entre y salga del valle. Más temprano encontré algunas huellas en el suelo en la zona, y por lo que puedo decir, son de una cabra montés. Es extraño que viaje sola, pero tal vez se separó de su manada o está muriendo. Tenía una marcha peculiar. La seguí un rato, pero no llevaban a ninguna parte, así que las abandoné. Cerca de las huellas había un olor penetrante a muerte, y asumo que una cabra se separó y murió. Mañana planeo cruzar el valle hacia la montaña del lado opuesto y ver si puedo encontrar alguna pista de lo que está acosando a los campistas. 22 de octubre de 2011, mañana del día 2. Nota rápida mientras desayuno. Anoche fue una noche larga. Una de las más largas que he tenido en un tiempo. Aproximadamente 1 hora después de acostarme, escuché pasos ligeros cerca del campamento. Agarré el rifle y salí a investigar. Sin luces, para que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. En el momento en que salí de la tienda, el ruido se detuvo. Lo que sea que estaba allí sabía que lo estaba observando. Hice un par de círculos alrededor del campamento y no encontré nada, pero podía sentir que algo me observaba desde las sombras. Al volver a entrar en la tienda, pensé que vi una silueta alta en el claro, pero debí estar imaginando cosas, era demasiado delgada para ser un oso y nada más es tan alto. El fuerte olor a muerte seguía presente y me mantuvo alerta toda la noche. La misión de hoy ha cambiado. Acabo de recibir una llamada por radio de que un par de excursionistas no han regresado cuando se suponía que lo harían anoche y podrían estar perdidos. Aún estoy cruzando el valle hoy, pero esta vez para llegar a donde se suponía que debían estar los excursionistas. 22 de octubre de 2011, noche del día 2. Me detuve por la noche en el valle. Estoy cocinando la cena ahora, pollo y arroz de nuevo.
Estoy muerto de cansancio y ya estoy demasiado viejo para esto. No he tenido avances sobre los excursionistas. Sigue oliendo a muerte, aunque mucho más fuerte que antes. Agregado abajo, acabo de escuchar algunos sonidos que parecen voces. No puedo hacer que la radio funcione en este valle. Parece que no cenaré esta noche después de todo. Voy a llevar una mochila ligera y ver si puedo seguir estas voces. 22 de octubre de 2011, noche del día 2, segunda entrada garabateada más abajo en la página. Querido Dios, ¿qué encontré? Apenas llegué a esta cueva. Puedo oírlo rasguñando y gorgoteando afuera. Voy a intentar bloquear la entrada y ver si puedo quedarme aquí esta noche. Descubrí de dónde venía el olor a muerte. 22 de octubre de 2011, noche del día 2, tercera entrada. He cubierto la entrada de la cueva con una gran roca y un poco de maleza. Tendrá que servir. La bestia sigue afuera arañando la grieta en la roca. No creo que duerma esta noche de todos modos, no después de lo que vi. Más vale que registre esto porque podrían ser mis últimas palabras. Por primera vez en mi carrera, estoy asustado. Ni siquiera sé qué vi. Era enorme, aproximadamente de 2.3 metros de altura. Imposiblemente rápido. Huele a carne putrefacta. Más temprano, cuando dejé el campamento, las voces afuera se volvieron cada vez más persistentes. Eran definitivamente voces humanas. Las seguí hasta llegar al claro y, de repente, todo quedó en silencio. No había voces. No había excursionistas. Sonaba como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Escuché un leve sonido detrás de mí antes de que me lanzaran al suelo. Me quitaron el aire. Mi rifle fue arrancado de mi mano antes de que pudiera usarlo. Me levantaron por la pierna y me lanzaron al otro lado del claro. Sentí sus garras hincándose en mi músculo como cuchillos. La cosa me arrastró de pie contra un árbol y pude sentir su aliento en mi cuello, exhalando un olor putrefacto. Sentía la sangre fluir de mi pierna y empaparse en mis pantalones. El dolor agonizante de la herida me dejaba temblando. Podía sentir el peso de su cuerpo empujando contra mí, listo para ir por el golpe final. Escuché el ruido de su boca abriéndose y me preparé para morir cuando un estruendo a distancia distrajo a la bestia lo suficiente como para que pudiera escapar. Corrí por mi vida. No miré atrás, pero sabía que no estaba lejos de mí. A unos 6 metros estaba la entrada de esta cueva en la que logré meterme. Sigue afuera. Puedo oírlo moviéndose, tratando de entrar por la grieta, y puedo escuchar su respiración pesada. El sonido de succionar y jadear que sale de su boca. No tengo idea de lo que voy a hacer. Querido Dios, por favor, ayúdame a salir de esto. Quiero volver a ver a mi esposa. Quiero ver a mis hijos de nuevo. Mi nariz está llena del olor putrefacto de la muerte inminente. Si logro pasar la noche, mi plan es esperar hasta el primer rayo de luz y tratar de escapar de regreso a la estación de guardaparques. Esas son las últimas palabras que tenemos de Craig McKay. Cuando no se reportó, supusimos que su radio había quedado fuera de alcance, pero después de un par de días enviamos un equipo de búsqueda para encontrarlo. Bueno, lo encontramos, y de la manera más horrible. Las huellas indican que Craig salió de la cueva temprano al día siguiente. Avanzó unos 15 metros desde la entrada de la cueva cuando un segundo conjunto de huellas lo alcanzó. Eran huellas de cabra. Más específicamente, de una cabra con solo 2 patas. La forma de caminar coincidía con algo que mediría un poco más de 2.1 metros, como Craig había descrito en su diario. Lo que encontramos de Craig había sido arrastrado 21 metros hacia arriba en un árbol cercano y estaba destrozado. Era apenas reconocible. Su torso estaba atorado en una rama corta del árbol que lo mantenía colgado, con los brazos extendidos a los lados. Sus vísceras estaban esparcidas alrededor de la base del árbol. Los restos astillados de sus huesos de la pierna sobresalían de la primera nevada que había caído en las montañas ese año. No parecía que nada hubiera sido comido o faltante, pero no quedó ni un solo pedazo de él que no hubiera sido tocado por el monstruo. Nos llevó el resto del día y un equipo especial de cuerdas para bajarlo. Los excursionistas desaparecidos nunca fueron encontrados, aunque se han hallado trozos de ropa que coinciden con lo que llevaban puesto en el mismo valle donde murió Craig. El leñador de medianoche. Vivo en el 4º piso de un exclusivo condominio en Toronto. Tiene un aspecto muy industrial, con paredes de concreto y tuberías expuestas.
Es curioso cómo mi padre se esforzó tanto por asegurarse de que esas cosas se mantuvieran ocultas en nuestra casa de los suburbios, y ahora yo estoy pagando una prima para sacarlas de nuevo de detrás del panel de yeso. Hay un balcón que da al este, con vista a un bosque que se extiende detrás del edificio. Durante 3 temporadas del año, es una vista preciosa y frondosa. Pero en invierno, se convierte en una maraña fea y marrón de árboles sorprendentemente cercanos, con ramas sorprendentemente densas. Al menos hasta que nieva. En fin, anoche estaba en el balcón fumando, cerca de la medianoche. La luna estaba arriba, casi llena, y proyectaba una luz plateada sobre todo el bosque. Y en el centro de ese pequeño bosque, vi un árbol sacudiéndose violentamente. Un poco más alto que el resto, un poco más blanco que el resto, pero de lo demás igual. Incluso podía oír el susurro si concentraba la mirada en él y dejaba a un lado el ruido del Parkway Down Valley. Pruébalo tú mismo la próxima vez que estés cerca de una multitud ruidosa. Solo mira fijamente los labios de alguien y tu cerebro traerá esa voz al primer plano automáticamente. Bastante interesante. En ese momento, no le di importancia. Una ráfaga de viento atrapando la copa, tal vez. O quizás eran 2 mapaches gordos apareándose. ¿A quién le importa? Pero luego, estando acostado en la cama, intentando dormir, no podía dejar de pensar en ello. No lograba explicarlo. Y de repente, me estaba poniendo un abrigo y metiendo baterías nuevas en mi linterna. Al salir, no le di mayor importancia. Solo un paseo nocturno, como solía hacer con mi viejo perro Barker. Nada del otro mundo. Además, vivo en un buen barrio. En Toronto, al menos, hay una especie de gravedad que atrae a los drogadictos y los ladrones a las peores zonas. Y no construyen condominios exclusivos en esas partes. Me adentré en el bosque, alumbrando con la linterna frente a mí. Hace un calor inusual por aquí. En todas partes, de hecho, árboles se juntaban como en un abrazo, prácticamente cerrando el mundo exterior. Normalmente, aparte del crujir de las hojas caídas bajo mis pies, se hace un silencio sepulcral a unos metros dentro. Pero esta noche podía oír algo. El susurro del árbol, interrumpido por un golpe. Ese golpe. Golpe. Golpe, cada vez más fuerte, rítmico e innatural en la quietud del bosque. De alguna manera, supe que era ahí a donde me dirigía. Golpe. Atrapé un par de círculos brillantes en la oscuridad y apunté con la linterna. Era un mapache gordo, solo, sin estar apareándose. Pobre. Golpe. Una ráfaga de viento azotó los árboles y me cubrí la cabeza con el hombro para protegerme. Las ramas crujían y el aire silbaba. Golpe. Pero me estaba acercando. Y podía oír algo más también. Gruñidos. Y pude ver luz. Golpe. Apagué mi linterna y aminoré el paso. Con la ayuda de la luna y la luz que tenía delante, podía ver lo suficiente para acercarme sin tropezar y romperme el cuello. Tú no eres ningún puta árbol, oí que decía. Golpe. Tú no eres ningún puta árbol. Golpe. Asomándome desde detrás de un tronco grueso, finalmente vi el árbol sacudiéndose, alto y blanco, en un pequeño claro a unos metros. Y a su lado, un hombre robusto y calvo vestido de mezclilla, blandiendo un hacha como un bateador al término de su swing. Su rostro estaba enrojecido y brillante, las mangas arremangadas, y tenía amplios círculos de sudor alrededor del cuello y debajo de los brazos. Golpe. Y tenía razón. No se parecía a ningún árbol que hubiera visto. Su corteza parecía suave como un hueso, como un colmillo de elefante que saliera del suelo y se ramificara en todas direcciones. Era casi translúcido, y debajo podía ver una corriente roja fluyendo hacia arriba y hacia abajo. Pero no era un flujo constante. La tía. Golpe. Ella dice, tú estás loco, Marcos. No viste ninguna estrella chocar. Tenía un acento marcado. Tal vez portugués. Golpe. Pero yo sé que vi, yo sé. Hizo una pausa para dar un trago de un frasco en su chaqueta y luego lo volvió a guardar. Yo sé que vi. Golpe. De repente, se me heló la sangre y mi mente consciente tardó un segundo en entender por qué. El árbol había estado sacudiéndose desde que llegué, pero ahora me di cuenta de cuándo. No cuando él balanceaba el hacha, el impacto no hacía nada. Se sacudía cuando se preparaba para el golpe.
Podía ver esa corriente roja debajo acumulándose y anudándose, como músculos tensándose bajo una piel apretada. Y a medida que lo hacía, sus ramas se extendían hacia el hacha, los ramitos enrollándose como dedos tratando de arrebatársela de las manos. Golpe. Pero estaba fuera de su alcance. Golpe. Tú no eres ningún puta árbol. Golpe vos. El hacha se hundió profundamente en el tronco blanco. El suelo tembló, y cuando él sacudió el hacha libre, un chorro de líquido rojo brotó en un amplio arco. Lo salpicó a él y al bosque detrás, cubriendo todo de un carmesí manchado. Al principio fue como una manguera de incendios, como cuando un submarino sufre una fuga en las películas y los marineros luchan por taparla. Pero rápidamente se convirtió en borbotones espesos cada pocos segundos. De nuevo, como si lo bombeara desde lo profundo de la tierra. El hombre escupió un globo de rojo y gritó salvajemente, pasándose la manga por los ojos para aclarar la visión. Ja ja ja. Lo sabía, lo sabía. Voy a matarte, árbol. Golpe. 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 También había un hedor en el rojo, y ya fuera que respirara por la nariz o por la boca, podía saborearlo. No metálico como la sangre, sino rancio, como una prenda que ha estado en el armario demasiado tiempo. De repente, me sacudió una náusea. Me incliné lejos de mi refugio e intenté estabilizarme abriendo más las piernas, pero en su lugar tropecé con una raíz y caí estrepitosamente sobre las hojas secas. ¿Quién está ahí?, dijo el hombre, con sus ojos blancos y grandes mirando a través de los rastros de rojo oscuro en su cara. Dio 2 pasos alejándose del tronco sangrante hacia mí y entrecerró los ojos mirando al bosque. Creo que me vio. Hubo un momento de sorpresa, de ojos muy abiertos como si lo hubieran atrapado robando. Y luego, antes de que pudiera decir algo, la cosa del árbol se sacudió violentamente, casi doblándose por la mitad, y enroscó una delgada rama alrededor de su cuello. En un abrir y cerrar de ojos, lo levantó del suelo. Soltó el hacha y cayó durante casi 2 segundos antes de golpear con un golpe en la tierra. Sus manos intentaban arrancar la rama de su cuello, y pataleaba furiosamente, pero ahora otras ramas se estaban moviendo, retorciéndose para agarrar sus extremidades. Una se deslizó alrededor de su muñeca y le apartó el brazo. Otra, más arriba en el tronco, se retorció hacia abajo para agarrar su muslo y luego volvió a su posición original. Colgaba boca abajo, jadeando ahogadamente. Miré el hacha en el suelo, a solo un par de metros. Me puse de pie apresuradamente, sintiendo los latidos de mi corazón en los oídos. Pero me congelé. No podía moverme. Más ramas del árbol se movieron, agarrando al hombre por los brazos, las piernas y la cintura. Lo tenía estirado como una estrella de mar. Abrió la boca para gritar, pero la rama de su cuello lo tenía demasiado apretado. Debajo de la máscara ensangrentada, su cara se puso morada. Sus ojos se clavaron en mí, suplicando en silencio. Y entonces, con un estremecimiento retumbante, cada rama del árbol se contrajo en una dirección diferente. El hombre se convirtió en una ola de sangre, vísceras y músculo desgarrado, que cayó a mi alrededor. Gotas del hombre salpicaron mi chaqueta, mi cara y mis brazos. De nuevo me alejé tambaleándome, esta vez dejando caer mi linterna en algún lugar de los matorrales. Oí sonidos de golpes. Golpes. Golpes, cerca, pero no miré. Me di la vuelta y corrí, tanteando con las manos por delante, huyendo del claro con el corazón en la garganta. Me caí media docena de veces y ramas me arañaron la cara en la oscuridad. Ramas reales, me dije a mí mismo. No como la otra cosa. Pero no me detuve hasta que choqué con mi edificio, jadeando. Y entonces me puse de rodillas y vomité junto a la puerta trasera. Me tomé una ducha larga, muy larga. Seguía nervioso cuando salí. Volví al balcón a fumar un cigarrillo y tuve que encender el cipo unas 10 veces antes de que prendiera. Y en el bosque pude ver ese árbol. Un poco más alto que el resto, un poco más blanco que el resto. Pero ya no se estaba sacudiendo. Quiero llamar a la policía y darles un soplo. Encontraré un teléfono público lejos de mi lugar, cubriré el receptor con un trapo y diré algo como, hay un cuerpo en el bosque. Y colgaré antes de que puedan hacerme preguntas. Eso es lo que haré mañana. Después de ir a buscar mi linterna. Conduje a través del bosque y terminé en un lugar extraño. Mi padre murió un martes por la tarde. Un infarto.
Mi madre me llamó esa noche con la noticia. En ese momento, yo vivía a 10 horas de distancia, en la universidad. Le prometí que no lo haría. Ella incluso me dijo que el viaje podría ser peligroso. Pero, inmediatamente después de que mi madre colgó el teléfono, salté a mi coche, bajé las ventanas de mi viejo Jeep Wrangler y comencé el viaje de 10 horas a casa. El trayecto me llevó por las oscuras y solitarias carreteras de Pensilvania, en medio de la noche. No planifiqué bien el viaje. Salí a las 10. Una tormenta masiva azotó gran parte del noreste a las 10:30. La lluvia helada cubría las autopistas. Policías con chaquetas amarillas dirigían el tráfico entre los carriles entrantes y las inundaciones salientes. El tráfico en las carreteras locales añadió otra hora a mi tiempo estimado. La oscuridad y la falta de buena iluminación probablemente sumaron otro retraso hacia el final. Apenas sabía a dónde iba. Nunca había conducido tan lejos antes. El pánico se instaló en la parte de atrás de mi mente como una sanguijuela. La autocrítica lo empujó un poco más. Pero el viejo Garmin GPS en mi salpicadero polvoriento apuntaba hacia casa y tenía que confiar en que hiciera el resto. Maldecía en cada semáforo en rojo y al cambiar de carril. Cantaba junto a Spotify para aliviar un poco la angustia. Golpeaba el volante como un baterista mientras trataba de mantener a raya mi creciente ansiedad. Y luego, finalmente, después de esa primera hora miserable e insoportable, el tráfico se despejó. La carretera se abrió a una autopista vacía. Y entonces me sentí libre. La lluvia golpeaba mi parabrisas como un ariete a lo largo de la desierta carretera flanqueada por pinos. Los limpiaparabrisas de mi Jeep trabajaban horas extra solo para mantener las ventanas limpias. Sabía que no debía conducir tan rápido. Sabía que debía desacelerar. Era aterrador, para ser honesto. Mis ruedas patinaron y derraparon más de una vez. Pero no me importaba. No me importaba nada. Lo único que me importaba era llegar a casa. Así de simple. Necesitaba ver a mi madre. Necesitaba asegurarme de que estuviera bien. Necesitaba ver a mis hermanos, que aún eran jóvenes y no entenderían lo que acababa de suceder. Necesitaba estar con mi familia. Y, aunque suene cursi, no iba a dejar que una tormenta maldita me lo impidiera. Bueno, llueve y llueve cuando estás solo, decía mi lista de reproducción. Si me echo en el sofá, ¿puedo dormir con la ropa puesta? Disfruté de todas mis listas de reproducción favoritas durante la primera parte del viaje. Pero, maldita sea, mi celular se murió justo después de la medianoche. La falta de música me dejó solo con el constante sonido de la lluvia para, no sé, pensar en mis pensamientos. Despreciaba la idea. Así que cambié a la radio. Para ese momento, estaba en algún lugar apartado, fuera de Harrisburg. El mal tiempo y la falta de señal limitaban mis opciones a 2 estaciones. Una de ellas estaba en pausa comercial. Así que me quedé con la segunda. Reconocí el horrible zumbido de la radio local casi de inmediato. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo. Esto es 96 FM, Radio Naria, somos su única parada para charlas nocturnas. Estamos ubicados en 96.3 en su dial FM y servimos humildemente a los orgullosos habitantes de la absolutamente impresionante Tanner Falls. Consideren visitar nuestro sitio web y hacer una donación. Ahora que eso está fuera del camino, tomemos nuestra primera llamada. ¿Quién tenemos en la línea, Margaret? No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que debería haber traído mi estuche de CDS. Ok, Margaret me dice que ha conseguido a alguien interesante. Tenemos a Jem de la Avenida Madre Teresa en la línea. Jean, háblame. Una tormenta de paso causó que la frecuencia se desfasara un poco. Podía escuchar los acordes de Home Sweet Home probablemente de alguna ciudad lejana sobre la conmovedora confesión de Jem. Giré el dial para intentar volver a sintonizar, pero la radio maldita solo se escuchaba más clara. Quiero hablar sobre algo que todo el pueblo está pensando. Y no lo he escuchado mencionado en tu programa, Steven. Mis oídos se agudizaron. La carretera subía y bajaba a través de las colinas mientras mi Jeep, adelante, purgó el presentador, te escucho. Todos te escuchamos, hijo. Jem hizo una pausa. ¿Crees que el asesino volverá a atacar esta noche? El presentador exclamó por la radio. Jem hablaba con la nerviosidad de un hombre que sabía que lo cortarían en cualquier momento. 2 veces en las últimas 2 semanas, Steven. Siempre un viernes.
Siempre en la noche. Estos animales siguen patrones. Cuando vamos a hacer algo, ¿tenemos que esperar a que haya 3 para que el FBI se involucre? El presentador habló en voz baja durante unos momentos, fuera del alcance del micrófono, supongo que con Margaret, antes de volver al micrófono y hablar suavemente. Bien, hemos desconectado la llamada. Quiero tomar un momento para responderle honestamente. Dijimos que no hablaríamos de esto. No queremos hablar de esto. No queremos atraer atención y gloria a esto. Pero puedo entender por qué la gente busca algo de tranquilidad. No recuerdo la mayoría de los detalles aquí. Sentí como si hubiera golpeado un parche de hielo negro. Mi jeep chocó contra una barrera de seguridad y dio un voltereta, aterrizando de nuevo sobre sus ruedas. El accidente me dejó aturdido y confundido al lado de la carretera. Pero estaba bien. Mi coche, no tanto. Intenté encender el motor. No pasó nada. Sin ruidos, sin quejidos. Solo unos cuantos paneles agrietados y el familiar cacle de la radio. Recuerdo que continuó cuando volví en mí. La gente suele recordar al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del perdón, del sol, del rosario y del cielo en la tierra. Olvidan la ira. Olvidan Génesis. Bueno, déjame decirte, oyente. El Señor ha hecho un lugar para este cretino. Y la gente de Tanner Falls lo enviará al lugar donde la venganza se hace mejor, abajo. Ya hemos cavado su tumba. El airbag se despegó en mi cara. La segunda ola de shock en mi cabeza me dejó más mareado que el accidente mismo. No quiero ser un predicador de fuego y azufre, amigos. Estas cosas realmente lo sacan a uno. Todos en el pueblo conocen la brutalidad involucrada en estos casos. Todos en el pueblo conocen a alguien afectado. Por favor, manténganse seguros. Nuevamente, estamos aconsejando a la gente que evite las carreteras locales después de anochecer y que por favor eviten recoger autoestopistas en la ruta 26. Abrí la puerta y observé los restos de mi arrugado jeep. Miré hacia la oscura carretera. Un letrero a unos metros decía la próxima salida. Lo adivinaste. Ruta 26. Mierda. Mierda, 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 esa frase permaneció en mi mente como una oración en pánico. Busqué en el asiento trasero el cargador que sabía que no estaba allí. También lo busqué en el maletero. Revisé la guantera, los respaldos de los asientos, incluso ese molesto espacio entre los cojines. Nada. Giré el motor un par de veces solo para comprobarlo también. Sin suerte. El reloj en mi tablero marcaba la medianoche. Radio nadie volvió a sintonizar con la batería fallando. Parece que hemos llegado al final por esta noche, amigos. Margaret, esa pequeña zorra, me ha dejado en la estacada. Parece que estoy cerrando la tienda solo esta noche. Me gustaría terminar nuestra transmisión y extender un sincero, manténganse a salvo, a toda la buena gente de Tanner. Aunque caminemos en la sombra del mal, no le temeremos. Boa noite, bonne nuit, buena notte, good night. La estación regresó a la estática. Me senté en el asiento del conductor como un pequeño animal atrapado. Mis opciones se reducían con las temperaturas que debían estar bien por debajo de cero en ese momento. Podía salir y caminar. El GPS señalaba una gasolinera a 30 millas al este. Pero esa ruta me llevaría directamente a través del supuesto terreno de casa. O podía esperar en el coche, donde estaba seguro y con las puertas cerradas. Pero entonces me convertiría en un pato sentado. A medida que la lluvia lentamente se transformaba en nieve, desafortunadamente opté por la segunda opción. Algo en el zumbido de la estática y el aire caliente del calefactor hacía que el coche fuera sorprendentemente cómodo. No logré dormir al principio. Durante la primera hora, observé los interminables árboles y la naturaleza que me rodeaba. Pensé que tal vez sería genial ver un oso, un lobo o algo diferente a lo lejos. Al menos el coche me protegería de eso. Soñé con un zoológico entero de animales rodeando mi coche y mirando dentro de manera inofensiva. La verdad es que nunca esperé lo que vino después. Desperté a las 2 de la mañana con el sonido de metal raspándose contra metal. Mis lentes de contacto aún estaban puestos, gracias a Dios, pero hicieron esa cosa en la que se deslizan hacia la parte posterior de tu ojo y pierdes el enfoque. Tomé unos momentos para frotarme los ojos y recuperar la vista antes de mirar a través del parabrisas hacia la solitaria carretera frente a mí. La nieve era lo primero y único que podía ver al principio.
Al menos 2 pulgadas en las carreteras y probablemente 4 en los bosques que me rodeaban. La visibilidad se redujo a unos 20 pies. Tomó un momento antes de que la fuente del sonido se volviera clara. Y luego lo fue. Alguien estaba de pie en la carretera. Intenté encender las luces para señalizarles. Pero mi batería estaba muerta, así que solo parpadeó. Apenas podía ver nada. Muros de blanco se interponían entre yo y la figura misteriosa. Esa persona, o eso, debía estar a unos 50 pies de distancia. Llevaba un abrigo pesado. Tenía una máscara de algún tipo. Y sostenía algo largo en su mano, algo que arrastraba contra el gravel para producir ese ruido incómodo. Pero no podía decir qué era. La figura se mantenía erguida y recta como una flecha. Luego cayó al suelo y se aplastó en la nieve. La extraña yuxtaposición de esos dos movimientos me envió un escalofrío por la columna. Pulsé el bloqueo solo para asegurarme de que funcionara. Me tumbé en el asiento tratando de esconderme. No funcionó, la figura se levantó de nuevo. Luego cargó. Desde 50 pies de distancia, la sombra corrió hacia mí a toda velocidad y no sabía qué hacer. Sabía que podría ser el asesino de la radio. Sabía que podría ser la próxima víctima. Sabía todo esto y en mi mente, ese parásito de pánico se aferraba a cada lóbulo y tallo que podía encontrar. Un objeto grande colisionó con el capó de mi coche. Me incliné para ver cómo un garrote golpeaba mi parabrisas. Retrocedió la esfera cilíndrica con su cadena y la golpeó contra mi espejo. Grité pidiendo ayuda, a cualquiera, pero no había nadie alrededor. La figura frente a mí retrocedió el garrote una vez más. Ahora podía ver la máscara más claramente. Era una cara de cerdo. Uno de esos, para ser específicos, con pelo y todo. El enfermo se inclinó hacia el espejo del pasajero y me miró con esa máscara espeluznante como si intentara mirar dentro de mis ojos. Luego se echó hacia atrás. Salté al asiento del pasajero y me alejé mientras el garrote atravesaba la ventana y enviaba fragmentos de vidrio por la cabina. Sabía que estaba a punto de morir. Una mano enguantada se extendió hacia mi maltratado coche y tiró del seguro. El asesino abrió la puerta lentamente. Era como si disfrutara de esta parte más que de cualquier otra. Debían pensar que me tenían. Debían pensar que había terminado. Debía parecerse a un gato acorralando a un ratón. Pero había una cosa que el asesino no consideró. Y es pura suerte que no lo hicieran. El coche tenía 4 puertas. 4 puertas, 4 salidas. El hombre o la mujer cerdo tiró con rabia del dispositivo servil atascado en mi capó del lado del conductor. Estaban distraídos. Ahora era mi oportunidad. Salí por la puerta del pasajero, caí en la nieve y eché a correr hacia el bosque como si el mismo diablo estuviera detrás de mí. Quizás lo estaba. Cada año, cientos de personas desaparecen en los parques nacionales. Yo encontré a todas. Yo era guardabosques. Mis amigos y yo siempre hemos estado muy interesados en aventuras espeluznantes. Era un pasatiempo que nació en nuestros años de secundaria. Comenzamos jugando con una tabla o ouija en algún cementerio por la noche, y como adictos buscando una mayor emoción, pasamos a explorar edificios abandonados que supuestamente estaban embrujados. A excepción de una atmósfera inquietante en la mayoría de los lugares, nunca estuvimos en verdadero peligro hasta nuestra última aventura. Había pasado un tiempo desde que tuvimos la oportunidad de salir en alguna aventura. Una vez que nos graduamos de la secundaria, algunos se mudaron para ir a la universidad, otros empezaron familias y otros simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Hace un tiempo, me contactó mi mejor amigo de la secundaria y después de ponernos al día, me propuso un viaje a un parque nacional. Normalmente, este tipo de viaje sería una agradable experiencia al aire libre con amigos, pero Mac había elegido específicamente este parque por una razón: la desproporcionada cantidad de personas que desaparecen allí cada año. Este pequeño dato me hizo detenerme de inmediato. Todos éramos, de alguna manera, adictos a la adrenalina, siempre buscando el siguiente susto. La diferencia esta vez era que no íbamos a explorar un edificio abandonado o jugar en un cementerio. Íbamos a visitar un lugar donde personas reales desaparecen y nunca se vuelve a saber de ellas. Mac, siendo el encantador de siempre, logró convencerme de que estaríamos seguros acampando en el parque y que un puñado de nuestro grupo tenía una vasta experiencia en el aire libre.
A pesar de que debería haber tomado la decisión sensata de colgar el teléfono y regresar a mi monótona vida diaria, estaba en camino 2 días después, reuniéndome con mis amigos en el centro de visitantes del parque. Lo primero que noté fue la inmensa belleza del lugar. Ni siquiera habíamos comenzado a explorar el área y ya era uno de los lugares más impresionantes que había visto en mi vida. Lo segundo que noté fue el tablón de anuncios junto al estacionamiento. Estaba repleto de carteles de personas desaparecidas. Mientras comenzábamos a sacar todo nuestro equipo de campamento, un guardabosques salió de la oficina del centro de visitantes. Se veía cansado, como si no hubiera dormido ni un minuto en la última semana, pero se esforzaba por aparentar una actitud amigable. «Hola a todos, que los trae a nuestro parque», dijo con una voz cansada. Mick entabló conversación con él. «Estamos aquí para un fin de semana de campamento, señor». El guardabosques se entristeció al escuchar las palabras de Mac. «Sí, parece que así es. Escuchen, ustedes no parecen del tipo desinformado, y sé que han visto nuestros tablones de anuncios. La gente tiene una tendencia a desaparecer en este parque, y estamos muy cortos de personal, yo soy el único en turno. Si insisten en acampar en esta área, no se adentren demasiado en el bosque y manténganse en los caminos. Si se pierden aquí, bueno, no tenemos un buen historial de encontrar personas amables como ustedes». El guardabosques no se quedó esperando nuestra respuesta. Siguió con su día y nosotros hicimos lo mismo. Nuestro grupo, compuesto por 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, caminó durante unos kilómetros buscando un buen lugar para acampar en el bosque. Al principio, estaba en contra de estar tan lejos de nuestros vehículos hasta que Mac y uno de sus amigos, Alex, sacaron rifles de caza de sus mochilas. Si había algo peligroso en estos bosques, seguramente estaríamos a salvo, pensé. Después de una larga caminata, encontramos un lugar perfecto para nuestro campamento y comenzamos a armar nuestras tiendas. Al caer la noche, teníamos varias tiendas alrededor de una fogata y empezamos a beber unas cervezas y recordar nuestras viejas aventuras de secundaria. Alrededor de la medianoche, Mac tuvo una idea terrible que propuso alegremente al resto de nosotros. Deberíamos intentar encontrar a algunas de esas personas desaparecidas por aquí. Algunas ya deben ser solo huesos. Nadie estaba lo suficientemente ebrio como para ir a explorar el oscuro bosque en busca de fantasmas, excepto Mac y su amigo Alex. Cuando el resto de nuestro grupo inevitablemente rechazó su propuesta, él tomó su rifle de caza, su amigo y a Brenda, la mujer con la que estaba saliendo, y se fueron tambaleándose en busca de una aventura aterradora en el bosque. Cuando se fueron y ya no pudimos escuchar sus pasos, recordé la advertencia del guardabosques: manténganse en los caminos, algo que ellos definitivamente no hicieron. Mis preocupaciones se confirmaron horas después, cuando no habían regresado al campamento. Intentamos llamarlos por teléfono, pero no teníamos señal tan adentro del bosque. Después de debatirlo un poco, decidimos regresar al centro de visitantes y pedir ayuda al guardabosques. A pesar de sus advertencias previas, tendríamos mejor oportunidad de encontrar a nuestros amigos con su ayuda que buscando a ciegas en el bosque e inevitablemente perdernos también. Solo llevamos lo necesario, unas linternas y el otro rifle de caza que Alex había dejado en el campamento. Aproximadamente 30 minutos después de regresar al centro de visitantes, notamos algo inquietante. Toda la vida silvestre a nuestro alrededor parecía haberse quedado en silencio. Nuestros pasos resonaban por todo el bosque como si se escucharan a millas de distancia. De mi muy limitada experiencia en la naturaleza, recordé que cuando el bosque se quedaba en silencio, un depredador estaba cerca. Justo cuando estaba a punto de considerar ese pensamiento siniestro, un grito rompió el silencio. ¡Ayuda! Sonaba como si Mac estuviera llamando desde algún lugar no muy lejos de nosotros. ¡Ayúdame! Comenzamos a seguir los gritos de ayuda que nos llevaron cada vez más lejos del camino. A unos pocos pies más adentro del bosque, encontramos una linterna parpadeante que estaba agrietada y apenas funcionaba. Unos pies delante de nosotros, podíamos escuchar a Mac: «Ayúdame». Esta vez, Mac sonaba más débil, pero había algo extraño. Su voz sonaba equivocada, como si alguien estuviera tratando de imitar cómo hablaba un humano, combinando la voz de Mac al mismo tiempo. «Mac, ¿estás herido, amigo?», dije preocupado, sin moverme un centímetro hacia adelante hasta recibir una respuesta. «Sí». «Ven. Ayuda», dijo Mac, tal vez a unos 6 metros frente a nosotros. Parecía que estaba de rodillas. «¿Dónde están Alex y Brenda?»,
Pregunté mientras le señalaba a Josh que preparara el rifle que estaba cargando. Están aquí, nos encontramos con ello. Apunté con mi linterna hacia Mac, su cuerpo estaba de rodillas, la cabeza caía hacia adelante y su camiseta estaba cubierta de tierra y empapada en sangre. Ahora sabía que lo que estaba hablando a solo unos pies frente a nosotros no era Mac. Él había estado muerto durante horas. Eran tan deliciosos. La voz dejó de intentar imitar a Mac. La cabeza de Mac se levantó y pudimos ver sus ojos sin vida, girados hacia la parte de atrás de su cabeza. De alguna manera, su mandíbula dislocada se movía sola, como si fuera un ventrílocuo demoníaco con su muñeco. Algo grande y grotesco emergió detrás del cadáver de Mac. Tenía una de sus manos inhumanas incrustada en la parte posterior del cráneo de Mac, usándolo como un títere. No perdió tiempo y se lanzó en 4 patas hacia nosotros. Josh disparó, pero falló. Antes de que nuestros reflejos pudieran reaccionar, la criatura se estrelló contra nosotros, lanzando a Amber y a mí en direcciones opuestas, asegurándose de atrapar primero a Josh, que era la mayor amenaza, con un arma. Caí a unos pies de Amber, que había caído mal y se había roto la pierna. La levanté y nos movimos lo más rápido que Amber pudo mientras la criatura desgarraba a Josh. Avanzamos tal vez 50 metros antes de que nos derribaran al suelo y Amber fue arrastrada hacia el bosque oscuro, gritando todo el camino. Me levanté de nuevo y corrí más rápido y más lejos de lo que jamás había corrido. De repente, dejé de escuchar los lamentos de Amber y supe que esa cosa me alcanzaría en cuestión de momentos, sin importar cuán rápido me hiciera correr la adrenalina. Caí en la oscuridad, más tiempo del que debería. Debía haber algún tipo de acantilado que no vi. Caí sobre algo duro y blando al mismo tiempo, no podía ver nada después de que se me cayera la linterna, solo podía oler el terrible hedor a muerte que me rodeaba. Podía escuchar docenas de moscas zumbando a mi alrededor y eso me paralizó de terror. A medida que mi visión se ajustaba en la oscuridad, pude ver cientos de cuerpos a mi alrededor. Había caído en una fosa común. Ninguno de los cadáveres estaba completo, por lo que podía ver, y algunos de ellos los reconocía. Amber y Alex estaban entre los montones de muertos, y un cuerpo en particular que pude reconocer era el guardabosques que habíamos encontrado por la mañana. Tuve que tragar mi grito mientras un par de cuerpos más eran arrojados a la pila. La criatura estaba buscando activamente entre los cadáveres en busca de cualquier signo de mí. Tuve que jugar a estar muerto hasta que la criatura se marchara en derrota. Esperé lo que pareció una eternidad hasta que los primeros rayos de luz atravesaron los árboles. Me sentía enfermo mientras intentaba arrastrarme sobre los cadáveres y salir de la fosa. Lloré por mis amigos y lloré aún más cuando mi pie se quedó atrapado en uno de los cuerpos. Arro Mac, y mi pie había pasado por donde solía estar su estómago. Eventualmente, logré salir de la fosa común y encontré el camino de regreso hacia la senda que habíamos usado originalmente para llegar a nuestro campamento. Después de unas horas caminando, llegué al centro de visitantes donde nuestros vehículos esperaban nuestro regreso. Entré en mi coche y caí en un estado catatónico durante unos minutos. Cuando recobré el sentido, me alejé rápidamente, ya que la sensación de que aún estaba siendo observado era abrumadora. Vi un coche acercándose al centro de visitantes, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños en el asiento trasero. Desearía poder decir que me detuve y les advertí del inminente destino que les esperaba, pero seguí conduciendo, no miré atrás.